Hola a todos. Soy Valeria Ramírez y estoy encantada de darles la bienvenida a mi canal, donde hablamos de psicología y desarrollo personal. Antes de que se me olvide, les invito a suscribirse y a dejar un like si les gusta este video. Ahora, sin más rodeos, vamos a entrar en el tema de hoy. La psicocorrección es uno de los enfoques principales del trabajo de un psicólogo. Su objetivo es ayudar al cliente a encontrar la armonía consigo mismo y con el mundo, mejorar el bienestar y normalizar el trasfondo emocional. Resulta que la psicocorrección es una especie de primeros auxilios para la psique humana. Hoy en día, la psicocorrección se utiliza en psicología pedagógica, aplicada y clínica. En este artículo le explicaré qué es la psicocorrección. Definición del concepto de psicocorrección. ¿Qué es la corrección psicológica? En psicología, la corrección es el impacto de un especialista sobre diversas estructuras del psiquismo con el fin de corregirlas. La elección de los instrumentos de influencia sobre la personalidad viene determinada por la finalidad de la psicocorrección. A diferencia de la psicoterapia, la psicocorrección y sus tipos se utilizan en el trabajo con personas que no padecen trastornos mentales. El objeto de la influencia psicocorreccional es una persona corriente que se ha enfrentado a una tarea vital difícil. Independientemente de la petición del cliente, el psicólogo construirá sesiones psicocorreccionales basadas en los puntos fuertes y los recursos personales de la persona. Esta tecnología de trabajo no implica el análisis detallado del pasado, que se utiliza en psicoterapia. La psicocorrección se centra en el presente y el futuro del cliente. Cabe destacar que el uso de métodos de corrección psicológica es eficaz en aquellos casos en los que las deficiencias en el desarrollo de esas u otras estructuras de la psique no están asociadas a una patología orgánica. En el marco de la corrección psicológica se produce la formación de formas de comportamiento socialmente aprobadas, ciertas habilidades. Rasgos positivos del carácter. Si comparamos la psicocorrección con la psicoterapia, entonces esta tecnología de trabajo se refiere a medio plazo, y la psicoterapia, a métodos a largo plazo. Es posible lograr un resultado positivo de la psicocorrección en 10 a 15 sesiones. En la psicoterapia es posible lograr el objetivo después de 20 a 30 sesiones. En algunos casos, las personas visitan a un psicoterapeuta durante varios años. El resultado esperado de la aplicación de las técnicas de psicocorrección es una dinámica positiva de desarrollo personal, la capacidad de autorrealización y autoexpresión del cliente. Historia del estudio de la psicocorrección. La corrección psicológica es una dirección relativamente nueva de interés científico para los investigadores. Surgió en la intersección de la psicología y la defectología. El término apareció en la práctica psicológica en los años 70 del siglo XX. Seguin es considerado el fundador de los métodos de corrección psicológica. Los métodos sistémicos de corrección psicológica fueron desarrollados por V. Kaschenko. M. Montessori contribuyó significativamente al desarrollo de la psicocorrección como dirección de la psicología especial. Utilizó esta dirección en su trabajo con niños con retraso mental. Osipova escribe que la corrección psicológica es un sistema de lecciones para corregir un rasgo negativo del carácter o una forma desviada del comportamiento personal mediante métodos psicológicos. Alesina, al describir las tecnologías de corrección psicológica, subraya que su aplicación será ineficaz en relación con aquellos rasgos de la psique que se establecen en la primera infancia. Para corregir los problemas subyacentes, en su opinión, es más apropiado aplicar la psicoterapia. La mayoría de los interesantes métodos modernos de psicoterapia y psicocorrección fueron desarrollados por P. Troschin. En muchos de ellos se ve la conexión de la psicocorrección con otras ramas de la psicología práctica. Tipos de corrección psicológica. ¿Qué es la psicocorrección? En la práctica moderna, la psicocorrección se divide en pedagógica, clínica, deportiva y social. En cada uno de estos ámbitos se distinguen tipos de psicocorrección. Según el tipo de tareas y la clasificación de los tipos de corrección psicológica se construye sobre la base de las tareas que se le plantean al especialista, tendrá el siguiente aspecto. Corrección familiar. Este tipo de trabajo de un psicólogo permite resolver problemas relacionados con la corrección psicológica de las relaciones paterno-filiales y matrimoniales. Psicocorrección individual. En este tipo de trabajo del psicólogo está dirigido a resolver los problemas de una persona en particular. Por la naturaleza de la orientación, la psicocorrección es corrección sintomática, destinada a optimizar el estado emocional del cliente, la compra de las emociones negativas y las manifestaciones negativas de comportamiento.
Es obvio que tal periodo de psicocorrección por la frecuencia de las reuniones no exceda de 3 a 5 sesiones. Psicocorrección causal. Una forma de trabajo dirigida a identificar y eliminar las causas de las desviaciones en la psicología de la personalidad. Este tipo de psicocorrección implica un trabajo sistemático del psicólogo y el cliente durante 10 a 15 sesiones. Según el método de influencia, la psicocorrección puede ser directa e indirecta según el método de influencia correctiva. Las técnicas de psicocorrección directa se utilizan cuando el objetivo de la corrección psicológica es eliminar las manifestaciones negativas de la psique. El psicólogo influye exactamente sobre aquella esfera de la psique que es necesario corregir. Las técnicas de forma indirecta de influencia se centran en los puntos fuertes de la personalidad, mediante cuyo desarrollo desaparecen las manifestaciones negativas en el comportamiento. Por forma de organización, la corrección psicológica como esfera de actividad de un psicólogo práctico se divide en tipos según la forma de organización de las clases. Se trata de la corrección psicológica especial, la corrección general y las formas privadas de corrección psicológica. La corrección especial es la dirección más extendida del trabajo de un psicólogo práctico. La psicocorrección especial se utiliza cuando es necesario resolver problemas psicológicos de un grupo o de un solo cliente. Por ejemplo, con la ayuda de la psicocorrección especial se pueden eliminar fobias, superar la timidez, mejorar las habilidades comunicativas de niños y adolescentes. La psicocorrección privada se utiliza con mayor frecuencia en la educación. Es un método de trabajo de los psicopedagogos escolares, con cuya ayuda es posible ayudar a los niños a dominar con éxito el programa educativo. Las técnicas de psicocorrección general son utilizadas no solo por los psicólogos, sino también por los profesores. La psicocorrección general es una tecnología de trabajo destinada a regular los procesos intragrupales en el aula, formar un equipo de alumnos y prevenir la aparición de formas desviadas de comportamiento. Indicaciones y contraindicaciones. Los métodos de psicoterapia y psicocorrección se seleccionan en función de las indicaciones. Las indicaciones más frecuentes para las clases de psicocorrección son: baja resistencia al estrés, prevalencia de un fondo emocional reducido en la persona, escaso desarrollo de las habilidades comunicativas, violación de las relaciones entre padres e hijos, celos, aumento de la ansiedad situacional, irritabilidad, agresividad, impulsividad, mal genio, estrés prolongado, depresión, baja autoestima, falta de autoaceptación, conflictos en las relaciones con los compañeros, aislamiento social, fobias diversas, dificultades de adaptación social. Los diagnósticos psiquiátricos son contraindicaciones para las intervenciones correctivas psicológicas. Trastornos mentales graves, depresión severa. Principios. Los principios fundamentales de la corrección psicológica son el principio del diagnóstico. Una etapa obligatoria de la corrección psicológica es un diagnóstico complejo. Para elegir formas y métodos de influencia, el psicólogo necesita establecer el estatus social del niño en el colectivo, sus características individuales tipológicas, stock de habilidades sociales. El principio de unidad de diagnóstico y corrección. Los resultados de la etapa de diagnóstico del trabajo se convierten en el punto de partida para el desarrollo de un programa de psicocorrección. El principio de sistematicidad. Para conseguir un resultado positivo estable en cualquier dirección de psicocorrección es necesario llevar a cabo un trabajo sistemático que implique reuniones regulares con el cliente o grupo. Principio de actividad. El resultado del trabajo del psicólogo será perceptible solo si el cliente está activo e incluido en la actividad. El psicólogo debe estimular la actividad del cliente, dirigiendo su energía en la dirección correcta. El principio de corrección, de arriba a abajo. Al planificar la influencia correctiva, el psicólogo se orienta en la zona de desarrollo más próxima del cliente. Las acciones del especialista van dirigidas a adelantarse al proceso natural de maduración de las estructuras mentales y al desarrollo de determinadas habilidades. Principio de corrección, de abajo arriba. Este principio implica la confianza del psicólogo en la zona de desarrollo real del cliente. De acuerdo con este principio, el psicólogo utiliza el refuerzo positivo de las cualidades necesarias. Los patrones de comportamiento negativo se compran. El objetivo de la psicocorrección y las tareas del psicólogo. En psicología, el objetivo de la corrección es sacar al cliente de un estado de malestar psicológico. Tareas del psicólogo: llevar al cliente a un nuevo nivel de desarrollo personal, promover el desarrollo de la esfera emocional volitiva. Ya al cliente: prevenir el desgaste emocional, establecer las causas de los miedos infantiles, formar ciertas habilidades, desarrollar la atención voluntaria, la memoria, el pensamiento, ayudar al cliente a cambiar actitudes destructivas, aumentar el estatus social.
y psicológico de la persona en el grupo de iguales, ayudar a la persona a expresarse y activar su potencial creativo, formar la resistencia al estrés y mejorar la capacidad de trabajo del cliente, reducir la acción de los mecanismos de defensa psicológica de la persona, corregir el comportamiento alimentario de la persona. Requisitos para ser psicólogo. Solo los psicoterapeutas o psicólogos cualificados pueden demostrar un enfoque sistémico de la psicocorrección. Los especialistas en psicología clínica también utilizan la psicocorrección en su trabajo. Existen serios requisitos para un especialista que dirija sesiones de psicocorrección. Esta persona debe tener conocimientos básicos en el campo de la psicología, así como recibir formación adicional en la dirección de psicoterapia o corrección psicológica. Un especialista que utiliza en su trabajo diversos tipos de corrección psicológica debe ser capaz de establecer una cooperación con representantes de profesiones afines, defectólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, psiconeurólogos, patopsicólogos. El trabajo conjunto de los especialistas es necesario cuando una persona necesita un apoyo complejo para lograr una dinámica positiva, estable en el desarrollo personal. Por ejemplo, en caso de depresión grave, los métodos de psicocorrección deben complementarse con medicación. Si en la fase de diagnóstico de la psicocorrección se descubren causas orgánicas de las dificultades psicológicas, el psicólogo trabaja junto con un defectólogo. Un psicólogo que piense dedicarse a la psicocorrección debe estar personalmente preparado para ello. Para ello, no basta con tener un diploma de educación psicológica y certificados que confirmen la realización de cursos de formación avanzada. Un psicólogo necesita hacer un curso de supervisión en el que pueda deshacerse de sus problemas personales. Solo después de curar su propia alma, puede empezar a tratar el alma de otra persona. Esquema de una sesión de psicocorrección. Todos los tipos de psicocorrección pueden realizarse de dos formas principales, en grupo e individualmente. El esquema de una sesión de psicocorrección es el siguiente: disociación. En esta etapa de la corrección psicológica, la dirección principal del trabajo del psicólogo es el diagnóstico. Es necesario definir el problema, evaluar su escala, identificar sus causas. Además, el psicólogo necesita crear confianza en el cliente de que su problema puede resolverse. Corrección. En esta etapa, el psicólogo pone en práctica una serie de sesiones psicológicamente correctivas en grupo o de forma individual. En esta fase no solo trabaja el psicólogo, sino también el cliente. Aquí el psicólogo pregunta a la persona, describa su problema, menciona ejemplos de emociones con los que se pueda comparar. En función de las respuestas de la persona, se eligen métodos psicológicos para transformar la situación y corregir los comportamientos estereotipados. El psicólogo propone a la persona que contemple la situación desde distintos ángulos, que realice ejercicios. Junto con el cliente, analiza la situación y esboza distintas formas de resolverla. Asociación. Es la fase final de la sesión, en la que el psicólogo intenta fijar en la mente del cliente la solución al problema en forma de una imagen-asociación. Se convierte en el comienzo de un nuevo escenario vital para la persona. Métodos y técnicas. En la psicología moderna existe un gran número de métodos de psicocorrección. La elección de métodos y tecnologías específicas de trabajo viene determinada por la edad del cliente. Así, para el trabajo con adultos se utiliza la corrección operante, psicocorrección, que se basa en el psicoanálisis, el análisis transaccional, la psicocorrección humanista de A. Adler, la corrección centrada en la personalidad del cliente, psicocorrección existencial, corrección gestalt, corrección racional emotiva, PNL. Cuando trabaja con niños, el psicólogo utiliza los siguientes métodos de corrección psicológica: método de la ontogénesis sustitutiva, tecnologías de juego, terapia artística, corrección cognitivo-conductual, métodos de corrección social. Los principales tipos de técnicas de corrección psicológica son la terapia con muñecos, el psicodrama, la terapia de contención, el método imago, la psicogimnasia, la terapia de juego, la terapia artística, la musicoterapia, la terapia de danza, la biblioterapia y la terapia de cuento. Terapia con marionetas. La terapia con marionetas permite a la persona hacer frente a experiencias y emociones negativas, estabilizar su estado de ánimo y mejorar su autoestima. Además, estimula el trabajo de los procesos mentales cognitivos, desarrolla la creatividad y fomenta la autoexpresión. Esta técnica consiste en que el cliente elabore por sí mismo un muñeco que deberá revitalizar durante el trabajo psicológico, ponerle un nombre, hablar de sí mismo en nombre del muñeco. La influencia correctiva se lleva a cabo mediante la representación por parte del cliente de diversas situaciones problemáticas en las que el protagonista es el muñeco que ha fabricado.
Psicodrama. El psicodrama es la base de la psicocorrección de grupo. La técnica contribuye a la eliminación de los mecanismos de defensa psicológica y a la autoexpresión creativa de los participantes. El efecto psicocorrector se consigue mediante el modelado por parte del facilitador de diversas situaciones en las que a cada uno de los participantes del grupo se le asigna un papel social determinado. El psicodrama amplia el acervo de estereotipos de comportamiento de los participantes del grupo, les da la oportunidad de trabajar sus conflictos intrapersonales. Terapia de contención. La dirección principal de la psicocorrección, en la que las posibilidades de la terapia de mantenimiento son muy altas, es la corrección de las relaciones familiares. Esta técnica de trabajo permite restablecer el entendimiento mutuo perdido entre padres e hijo. La técnica se basa en enseñar a la madre a mostrar cuidado y sentimientos tiernos en las relaciones con el niño. Las relaciones entre padres e hijos se vuelven armoniosas, ya que en el curso del trabajo con la familia el psicólogo enseña a los padres un comportamiento libre de conflictos, el rechazo de las emociones negativas en la resolución de los problemas de la crianza de los hijos. Método Imago. El método Imago tiene como objetivo superar las barreras internas de una persona, la corrección de las fobias. Este tipo de corrección psicológica forma formas eficaces de comportamiento en el cliente. El cliente necesita practicar la autoexpresión a diario. Para ello, primero debe desarrollar una imagen eficaz de sí mismo y luego aprender a traducirla a través del comportamiento. Psicogimnasia. El concepto de psicogimnasia en psicocorrección puede interpretarse como lenguaje corporal, ya que este método de psicocorrección social se refiere a métodos de comunicación sin palabras. La psicogimnasia desarrolla la percepción social de un individuo. La definición de la psicogimnasia como método de corrección en psicología implica el uso de varios ejercicios por parte del psicólogo en las clases. Estos son ejercicios que permiten aprender a expresar las emociones de forma socialmente aceptable, ejercicios que forman las habilidades de interpretación correcta de señales no verbales en el proceso de comunicación, estudios psicológicos, ejercicios para aliviar la tensión psicológica en el grupo. Terapia de juego. En el trabajo práctico con niños, los psicólogos suelen llevar a cabo la psicocorrección con la ayuda de métodos de juego, ya que el juego es un factor poderoso en el desarrollo de la personalidad. Las definiciones de diferentes autores convencen de que la corrección psicológica por medio del juego se consigue mediante la formación de vínculos emocionales positivos entre los niños. A través del juego el niño aprende a enfrentarse a sus miedos, experiencias negativas, inseguridad. La terapia de juego es un método de corrección psicológica de las dificultades comunicativas. En algunos casos, la finalidad de este tipo de influencia psicológica es la corrección de trastornos del desarrollo mental de los niños. Según la forma de organización, el juego psicocorrector es diferente. Puede tratarse de juegos de rol, de imitación, teatrales. Los principios de la psicocorrección por juegos y sus características fundamentales vienen determinados por las características de edad del grupo en el que se aplica. Arteterapia. La arteterapia consiste en curar con creatividad. Esta dirección se encuentra en la frontera entre la psicoterapia y la psicocorrección, ya que se utiliza en ambas direcciones de la ayuda psicológica. ¿Cuáles son las técnicas de corrección psicológica que aplican a los pacientes los psicoterapeutas que practican el enfoque arteterapéutico? Los siguientes métodos pertenecen a las técnicas arteterapéuticas de psicocorrección. Visualización. Corresponde al cliente decidir cuáles de las herramientas se utilizarán en el proceso de dibujo, eligiendo aquellas con las que le resulte más fácil transmitir sus sentimientos y experiencias sobre el papel. Papel plasticidad. Esta técnica se utiliza para crear imágenes tridimensionales. Creación de un mandala de deseos. Esta técnica se utiliza cuando el cliente necesita ayuda para fijar un objetivo y esbozar formas de alcanzarlo. Hacer un collage. La técnica se utiliza para analizar experiencias de vidas pasadas, sacar provecho de ellas y predecir el futuro. En el marco de la corrección psicológica con ayuda de la creatividad, se crean las condiciones para la autoexpresión. Esto es lo que les falta a muchas personas en su vida habitual para encontrar la armonía con el mundo y consigo mismas. Según la forma de organización del trabajo con el cliente, la psicocorrección por medio del arte puede ser tanto grupal como individual. Los principales mecanismos para lograr resultados en arteterapia son la imaginación activa, la creatividad y la sublimación, con cuya ayuda el cliente armoniza las relaciones entre la capa consciente de su yo y la parte inconsciente del mismo. Musicoterapia. En el trabajo con niños, la música se utiliza a menudo como medio de influencia correctiva, escuchar melodías y hacer música. Este tipo de psicocorrección es un método eficaz para trabajar los miedos, los trastornos del habla y motores, la normalización de la esfera emocional y volitiva,
La eliminación de los trastornos psicosomáticos. Biblioterapia. En el proceso de realización de clases correccionales existe la necesidad de organizar actividades educativas. Para resolver esta tarea de psicocorrección, especialista selecciona para la literatura cliente sobre un tema en particular. Paralelamente, el psicólogo distrae a la persona de sus experiencias, contribuye a su pronta salida del estado depresivo. Danzaterapia es uno de los métodos de psicocorrección de grupo. La danzaterapia ayuda al cliente a formar habilidades sociales, le ayuda a darse cuenta de los límites de su propio cuerpo, a creer en sus propias capacidades, a establecer conexiones entre movimientos y pensamientos y sentimientos. Las técnicas de la danzaterapia son eficaces para los trastornos emocionales, el escaso desarrollo de las habilidades comunicativas, la falta de capacidad para construir una interacción interpersonal eficaz. Cabe señalar que la bailoterapia está contraindicada en pacientes agresivos, así como en personas con enfermedades del sistema musculoesquelético. Terapia de cuentos de hadas. La terapia de cuentos de hadas es una dirección de psicocorrección que se utiliza en el trabajo con niños en edad preescolar y primaria. Se utiliza para corregir el comportamiento y la conciencia de los niños, la corrección de la esfera emocional. Los psicólogos utilizan historias de cuentos de hadas para formar las bases morales de la personalidad de los niños. Los cuentos de hadas funcionan mejor que las enseñanzas morales, las prohibiciones y los castigos. Deseando ser como un personaje positivo de un cuento de hadas, el niño adopta su manera de comportarse. Conclusión. Así pues, la psicocorrección moderna ofrece un gran arsenal de medios para corregir errores de crianza o defectos en la formación de las estructuras personales. Hoy en día, en la psicología práctica no existe una distinción clara entre psicoterapia y psicocorrección. La regla principal de la corrección en psicología es una selección competente de las tecnologías y técnicas utilizadas en relación con el cliente. Los métodos psicológicos de corrección deben corresponder a la edad y a las características individuales del cliente. A veces es imposible resolver el problema del cliente solo mediante corrección psicológica. En este caso, el psicólogo recomienda que el cliente concierte además una cita para una consulta con un defectólogo, psiquiatra o neurólogo.